está demorado, no sé por qué, no inicia la grabación, esperemos un ratito. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas ahí. Vamos a continuar hoy con el desarrollo de esta última parte del programa. No sé si pudieron ver la clase grabada del viernes pasado, la clase de orientación para la unidad 9, y donde de alguna manera yo les planteaba cuál es el recorrido que vamos a hacer en estas tres últimas unidades que están dentro de la discusión que tiene que ver con el desarrollo económico y social. Yo los invito a los que quieran y puedan, si quieren habilitar las camaritas y también el sonido para que podamos, somos pocos, entonces me parece que podemos hacer una clase más conversada, sobre todo porque este es un tema que me parece que es central, es un tema fundamental para la formación de ustedes, ¿no? Como yo les decía en la clase grabada. Todo lo que se ha desarrollado hasta ahora en la materia ha tenido que ver con brindar ciertas herramientas, ciertas categorías, mostrar cuál es un poco la lógica y la dinámica de la economía de mercado, que es el tipo de economía en el que nosotros vivimos, en el que nosotros nos situamos y en el que nosotros y ustedes van a tener que ejercer su profesión. Por lo tanto, era importante hacer todo ese recorrido más teórico, más técnico. Esta última parte me parece que es importante, es interesante, espero que eso les parezca, porque vamos a discutir en realidad, bueno, aspectos que tienen mucho que ver con el campo social en el que ustedes van a desempeñar su profesión, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, hablar de desarrollo económico y social. Fíjense que no se trata de pensar el desarrollo solo desde un punto de vista económico, sino desde múltiples dimensiones. ¿Pudieron escuchar la clase? A ver, anímense a conversar un poco conmigo, a habilitar una camarita ahí si pueden. Así no me dejan sola acá, hablando a mí misma. Gracias, Irma. Francisco, ahí levantaste la mano. Sí, yo quería hablar acerca del primer video que nos dio, que empezó tratando qué es el desarrollo, cómo medimos el desarrollo y el desarrollo económico-social en Latinoamérica. Y nos dio ahí una orientación partiendo desde el autor Bertoni, si no me equivoco, Sí. y hizo un recorrido por qué el desarrollo, diciendo que no se puede dar una única definición. Y después nos dio una serie de características sobre ello. Después nos dijo, resalta la necesidad de análisis crítico, para después pasar a temas como cómo medimos el desarrollo, el historiar, el poder historiar el desarrollo y la diferencia de la importancia entre países centrales, periféricos, la importancia de Europa y Estados Unidos con teorías de modernización, entre otras. Bueno, excelente síntesis ahí de la introducción que yo hice los otros días. Yo también les había un poco sugerido que si tenían tiempo, se pusieran a pensar un poco, ¿no? A reflexionar en términos del desarrollo. Está claro, bueno, esto de la unidad 9, ustedes tienen ahí un capítulo de un texto. Yo, como les dije, vamos a tratar de ver las cuestiones que están en los textos, que son las que ustedes, sobre las que va a ser la evaluación, pero me parece que lo interesante por ahí de estos encuentros es que podamos ir más allá de esos textos, ¿no? Si ustedes los leen y si tienen dudas, yo no tengo ningún problema en que podamos resolver esas dudas, pero me parece como más interesante, más importante, dado que es un tema tan central, eh,
poder conversar más allá de esos textos. Los 3 capítulos que ustedes tienen, yo creo que no tienen demasiada dificultad, no sé si le han dado alguna leída. Los otros, en la clase anterior yo hice más o menos un recorrido de lo que es el capítulo de Bertoni que ustedes tienen para la unidad 9, que lo que plantea es, se plantea la pregunta qué es el desarrollo, llega, digamos, lo que el autor plantea es que indudablemente se trata de un tema muy complejo y que no hay una sola manera de definirlo, como recién Francisco de alguna manera sintetizaba. Ahora, todas estas cuestiones yo quiero que las vayamos pensando. Decir que no hay una sola manera de definirlo tiene implicancias importantes, no es solo, digamos, un enunciado. Esas distintas maneras de definir el desarrollo tienen que ver con cuál es la perspectiva teórica, ¿no?, que sustenta esa definición de desarrollo. Y ahí vamos a ver, sobre todo en la unidad que viene, en la última unidad, vamos a hacer un recorrido por algunas de esas perspectivas, las perspectivas de análisis del desarrollo más importantes en América Latina, que me parece que son las que nos interesan fundamentalmente. Por supuesto que todo lo que se ha producido en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos, yo les mencioné en la clase anterior que toda esta discusión del desarrollo surge en un momento determinado. Y ahí también yo les decía la importancia de poder situar los problemas y las discusiones, ¿no? Una pregunta importante que nos tenemos que hacer siempre es, bueno, ¿cuándo surge esta categoría o este problema como algo importante para lo cual las ciencias sociales, sociología, la ciencia política, la economía, la historia, se van a poner a trabajar y a producir desarrollos vinculados a estos asuntos que se van destacando en la agenda tanto académica, teórica, pero fundamentalmente también son problemas que tienen que ver con las situaciones concretas y específicas de los distintos países, ¿no? Entonces yo les mencionaba, ¿dónde empieza si bien uno puede identificar que el desarrollo es una problemática, les decía yo en la clase anterior, que podemos encontrar en la economía política clásica, que no hemos tenido tiempo de ver, o no hemos podido ver en esta materia, pero con los desarrollos de Adam Smith, Ricardo, allá por el siglo XVIII. Después también el marxismo, Marx le dedica una parte importante de su obra a problemas que tienen, o están vinculados con el desarrollo. Pero, digamos, cuando surge como un problema fundamental, es ahí a mediados del siglo XX, ¿no? Yo les comentaba, el autor se los plantea en términos muy sintéticos. Yo traté de profundizar un poco más eso porque me parece importante que ustedes puedan ubicar cuándo surge ese problema del desarrollo, ¿no? Y yo les decía, es a mediados del siglo XX donde el mundo se encuentra en una profunda crisis, el mundo capitalista, para decirlo de alguna manera. ¿Podemos discutir todas estas cuestiones? Sí. ¿Alguien habló? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Claro, o sea, ustedes piensen que mediados del siglo XX, 1950, para poner, digamos, una fecha aproximada, a esa altura, en toda la primera parte del siglo XX, había transcurrido una guerra mundial con todas las consecuencias. Seguramente ustedes en alguna otra materia o lo que traerán desde el secundario han estudiado o tienen alguna idea de lo que significó, lo que implicó esa Primera Guerra Mundial. Luego viene la Gran Depresión en el 30, ¿no?, que es una crisis económica que atraviesa a todos los países centrales, ¿no?, a los países que se van a llamar desarrollados, o los países centrales, después que empiece a avanzar el desarrollo, después que empieza a avanzar todas las cuestiones más teóricas vinculadas al desarrollo, se va a clasificar un poco el mundo, sobre todo el mundo occidental, capitalista, en países centrales y en países
periféricos, o en países desarrollados y en países subdesarrollados. Y hay otro modo de plantearlo, que es el primer mundo y el tercer mundo. Lo habrán escuchado, ¿no? Bueno, ¿cómo llamar esta clasificación? Tiene que ver con cuál es la perspectiva sobre la que se basa esa clasificación. No es lo mismo, y eso lo vamos a terminar de cerrar en la próxima clase, no es lo mismo hablar de países desarrollados y subdesarrollados, hablar de países desarrollados y países dependientes. Perdón, que me suena el teléfono, lo voy a apagar. Bueno, estas son las cosas que ocurren con la virtualidad. Disculpen. Decíamos, no es lo mismo, es cómo clasificar a los distintos países va a ser una cuestión que también va a depender de cuál es la perspectiva teórica sobre la que se basa esa clasificación. Por ahora tomemos notas. Han escuchado países desarrollados, subdesarrollados, o países en vías de desarrollo, ¿no? También escuchamos esa clasificación actualmente. Países desarrollados, países centrales y países dependientes. También habrán escuchado eso, ¿no? Que América Latina o que Argentina es un país dependiente, ¿cierto? Han escuchado, digamos. Y también esta clasificación entre primer y tercer mundo, ¿no? Que es una clasificación, esa es más, uno puede hacer una crítica, ya vamos a ver sobre qué se sostiene. Pero esta clasificación, en principio, tiene que ver con todo lo que se va estudiando y sobre qué categorías teóricas se va construyendo la idea de desarrollo. Surge a mediados, decíamos, del siglo XX, después de la Gran Depresión, Primera Guerra, Gran Depresión y Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra Mundial tiene también efectos muy importantes, económicos y políticos, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento de los fascismos, ¿no? En cierta parte de Europa, que ustedes conocerán. Eso fue un asunto político muy importante al que había que prestarle atención. Pero también había un asunto importante que tenía que ver con el desarrollo de un sistema de organización social alternativo que era el de la Unión de los Países Socialistas Soviéticos, ¿no? La URSS, después de la Revolución de 1917. Es decir, hay a mediados del siglo XX, con las dos guerras, con esa crisis económica y con la existencia de otro sistema, que no era el sistema capitalista, no vamos a valorar si era mejor o peor, pero existía otro modo, ¿no?, de organizar el sistema económico. Todo eso, digamos, son factores que influyen en esto de que se empiece a pensar los asuntos vinculados al desarrollo como asuntos centrales para las sociedades, tanto para las sociedades de los países centrales como de los que van a ser llamados países subdesarrollados o periféricos también. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que pensar el problema del desarrollo porque esta idea que había predominado hasta este siglo XX, hasta fines del siglo XIX, con una perspectiva económica que era muy optimista en relación a la economía de mercado, ¿no? Que pensaba que era el mejor sistema, la economía de mercado, que los mercados eran los mejores asignadores de recursos, que aseguraban, esto ustedes lo han visto en términos más teóricos, ¿no? Ese equilibrio entre la oferta y la demanda implicaba que se vacían los mercados, la plena ocupación, bueno, toda esa primera parte, y además significaba que el motor, digamos, que llevaba a las distintas economías a desarrollarse tenía que ver con el crecimiento económico, nada más. Es decir, con que se creciera en términos económicos. ¿Y qué significaba? ¿Cómo se mide para introducir el tema de los indicadores? El crecimiento económico significa que una economía produce más bienes y servicios, ¿no? Se lo puede medir a partir del Producto Bruto Interno, que es uno de los indicadores. Eso es la suma de
el conjunto de productos y servicios de una economía, que se producen a lo largo de un periodo determinado en una economía. Si ese Producto Bruto Interno crecía año tras año, ese crecimiento se derramaba o se distribuía, ¿no? Y por lo tanto parecía ser que el desarrollo era una cuestión casi lineal o de atravesar distintas etapas. Eso es lo que plantea la teoría de la modernización, ¿no? Bueno, hay que atravesar, yo les mencioné un autor, ahí Rostow, que plantea distintas etapas, y es como que los países van atravesando una y otra etapa hasta llegar a el pleno desarrollo. ¿Qué piensan de eso, digamos? ¿Qué les aparece como pregunta, en todo caso, frente a esta idea que fue predominante de la teoría de la modernización, frente a la preocupación de, bueno, hay que ver qué pasa con estos países que tienen altos porcentajes de la población que viven en la pobreza, en la indigencia? Hay que hacer algo con eso, por distintas razones que tienen que ver con todos esos factores que decíamos antes. En muchos casos, porque surgen estudios y la preocupación en términos de los derechos, ¿no? De los derechos, no solo de los derechos civiles, de los derechos políticos, sino aparecen los derechos sociales, y los derechos sociales están vinculados con ese derecho de todas las personas a poder gozar o poder acceder a la satisfacción de determinados bienes y servicios, ¿no? Esa es una razón por la cual, bueno, nos ponemos a pensar el desarrollo. ¿Cómo aseguramos derechos sociales para todos, para toda la sociedad? Pero hay otros factores que también contribuyeron, que tenían que ver con factores más políticos, vinculados a, bueno, poblaciones, altos porcentajes de las poblaciones que no puedan satisfacer ciertos derechos, sobre todo el desempleo como un tema muy importante, porque el desempleo lo que produjo con la Gran Depresión del 30 fue que grandes sectores de la población quedaran excluidos, ¿no? Excluidos de la posibilidad de satisfacer estas necesidades, y ya sabemos que eso, por supuesto, puede significar conflictos sociales y políticos, el desarrollo de los derechos políticos y el desarrollo de la democracia como régimen político, significaba que cada individuo, no importa en qué lugar esté, si está incluido o excluido del mercado, su voto vale igual, ¿cierto? La democracia es eso, el voto de todos vale lo mismo. Entonces surge la preocupación de si vía la democracia no podía ponerse en peligro este sistema de economía de mercado, si este sistema de economía de mercado lo que generaba era una profundización de la pobreza, de la desigualdad, y generaba una importante exclusión, ¿no? De todas estas cuestiones que menciono, digamos, todas estas cuestiones son las que fundamentan que nos hayamos puesto a pensar en el desarrollo, en términos teóricos, pero también, digamos, poder definir el desarrollo y entenderlo también tenía que ver con poder pensar en políticas para generar el desarrollo en el caso de los países que no lo lograban o que tenían como decimos, altos porcentajes de sus poblaciones viviendo en condiciones no dignas o no pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Está un poco cuál es el panorama. Ahora, decimos que esta teoría de la modernización, para empezar a hablar de un conjunto de teorías, planteaba que había que atravesar etapas, y de alguna manera lo que implicaba pensar así el desarrollo era como que todos los países estábamos en igualdad de condiciones, ¿no? A ver, pensemos juntos esto, es decir, teníamos que atravesar distintas etapas y parecía que era algo que solo dependía de la decisión política, económica, de las propias sociedades para decir, bueno, vamos a dejar de ser una sociedad atrasada y vamos a pasar a ser una sociedad avanzada, civilizada.
y entonces atravesar esas etapas. Ahora, ¿qué piensan de eso, no? Pensar, eso supone, como les digo, aunque no esté dicho directamente, que todos más o menos tenemos las mismas condiciones. Por lo tanto, es cuestión de ponerse a pensar en distintas políticas o en distintos modos de acercarse a esa última etapa que significaba ser una sociedad avanzada. ¿Qué les parece eso? Lo que piensan, no importa si, no tienen que ser ninguna cosa de gran precisión, me interesa que construyamos un poco juntos esta discusión, porque de esa manera a ustedes se van a poder meter más, ¿no? en este asunto que son los problemas del desarrollo. Bueno, en cuanto a mi percepción de lo leído, es decir, que el Producto Bruto Interno, por más que venga sostenido en el tiempo, no significa de que va a garantizar igualdad. De hecho, en grandes ciudades como Brasil, como Estados Unidos, basta con, digamos, ir de una vereda a otra como para ver esas inequidades, esas desigualdades. Y creo que tiene que ir acompañado, ¿no? Porque es multidimensional el desarrollo. Es decir, lo que cada estado debe garantizar, es decir, más allá del crecimiento por cápita, es lo que yo entendí, tenemos que tratar de conjugar aquello que garantice un medio ambiente y y el enfoque tecnológico que ayude a crecer para que me dé como un umbral mínimo de garantía para que todos podamos tener cierto grado de igualdad. Es por lo menos por ahí, me parece que yo lo entendí. Sí, está bien, es así, digamos, un poco el planteo. Vieron que cuando empieza el autor a desarrollar esto de qué es el desarrollo, una cosa que plantea, que me parece que más allá de las distintas perspectivas en las que podemos discutir y que son muy diversas, ya las vamos a ver, lo que plantea es, nos podemos poner de acuerdo de que el desarrollo tiene que ver con calidad de vida, ¿no? Es decir, pensar en un país desarrollado, en una sociedad que esté en condiciones de desarrollo, significaría que todas las personas que viven en ese país, en esa sociedad, tengan una buena calidad de vida. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? El problema está en, bueno, primero, pero lo cierto, también esto lo quiero poner para que después empecemos a pensar en algunos de los indicadores y las distintas perspectivas sobre el desarrollo de América Latina. Lo cierto es que vivimos en una profunda desigualdad. Eso no lo puede discutir nadie tampoco, ¿cierto? ¿No? Es decir, no importa cuál sea la perspectiva que tengamos, cuál sea nuestra ideología, si lo justificamos o no lo justificamos es otra cosa, pero lo que hay es algo que tenemos ahí enfrente es que vivimos en una sociedad muy desigual, ¿no? Basta atravesar, digamos, la ciudad de Córdoba, yo estoy en la ciudad de Córdoba, ustedes ahora como están, como las clases son virtuales, pueden estar en cualquier lado, pero para pensar un ejemplo, una ciudad como esta, basta que uno la recorra para ver, ¿no? La gran desigualdad. La gran desigualdad, solo estoy diciendo eso, y esto es una cuestión importante para pensar, pero lo podemos extender al mundo entero, digamos, a ver de alguna manera cómo viven en sociedades como Alemania, como Francia, y compararlas con, como decía el compañero recién, ciertas zonas de Brasil, Bolivia, Perú, Haití. Estoy nombrando países que conforman América Latina, ¿no? Lo cierto, y esto es un dato preciso, no sé si ustedes lo saben, que América Latina es la región más desigual del mundo. Más desigual del mundo entero, digamos. ¿Qué significa esto? Ustedes pensarán, bueno, pero África es el continente más pobre, pero América Latina es el más desigual. Y ahí aparecen dos
variables o dos indicadores que tienen que ver con esta unidad 10, en donde el asunto o el tema tiene que ver con cómo medir, ¿no?, el desarrollo, el grado de desarrollo, que es todo un problema. Primero dijimos cómo lo definimos. De acuerdo a cómo lo definamos, vamos a encontrar o vamos a tratar de buscar una serie de indicadores, que vamos a llamar así, para medir, que nos permitan poder comparar y medir eso que llamamos desarrollo o subdesarrollo. ¿Está? Pero, como ven, la cosa es compleja. No es que tenemos un solo conjunto de indicadores y que con eso ya tenemos por lo menos resuelto el tema de decir, bueno, en Argentina el problema es tal en función de este indicador, y listo, ¿no? La primera discusión es cómo, qué entendemos por desarrollo, y la segunda discusión tiene que ver con cómo lo medimos. Ustedes en el texto, yo solo quiero repasar para que hagamos ese recorrido por el texto y después discutamos un poco más allá. Dice el autor, medir es comparar una magnitud con una unidad de medida, de modo de asignarle un valor. De esta forma, a la hora de medir el desarrollo, surge un conjunto de cuestiones vinculadas a la propia definición o naturaleza de qué es lo que se quiere medir y a la unidad de medida que se utiliza, ¿no? Bueno, el autor ahí empieza a plantear, ustedes no van a tener dificultades, cuáles son los problemas vinculados a cómo medimos. Lo cierto es que necesitamos medirlo, ¿no? Eso también está claro, necesitamos tener una serie de indicadores para, más allá de cómo definamos y después cómo vamos a pensar en resolver ese asunto, el asunto del subdesarrollo, primero tenemos que encontrar cómo medirlo. Yo nombré dos cosas recién, ¿no? Dos indicadores o dos variables, pobreza y desigualdad. No son iguales, ¿no? No da lo mismo medir el desarrollo en términos de la pobreza y medir el desarrollo en términos de indicadores de desigualdad. Acá el autor plantea una serie de indicadores, ya vamos a ver, bueno, él dice que en general estos indicadores, es decir, esto que nos permite medir ¿qué va a ser? De decir, bueno, en Argentina hay un 35% de pobreza. Eso es medir, ¿no?, en función de una situación concreta. Ahora vamos a ver cómo construimos esa medición, que también es una gran discusión. O podemos decir, Argentina tiene una altísima desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Son enunciados. Ahora, ¿cómo medimos eso que llamamos distribución del ingreso? O podemos decir, Argentina tiene un nivel intermedio de desarrollo porque tiene un producto per cápita o un ingreso por cápita mediano, ¿no? En donde estamos ahora es todas esas afirmaciones que de alguna manera nos van a dar una idea, nos van a permitir medir en qué situación estamos, nos va a permitir tener un diagnóstico, ¿sí? Porque no nos importa, puede importarnos discutir el desarrollo en términos teóricos y nada más, por supuesto que sí, porque eso después sirve como herramienta, pero nos interesa la cuestión del desarrollo económico y social, porque fundamentalmente pensamos en mediante qué herramientas políticas, acciones podemos llevar a que grandes sectores de la población o que ciertos sectores de la población mejoren su calidad de vida. En eso estamos de acuerdo, ¿no? También, es decir, el asunto importante es cómo lograr que las personas vivan mejor, con una mejor calidad de vida. ¿Qué es mejor calidad de vida? Es toda una discusión y hay que medirla. ¿Cómo diagnosticamos? ¿No? Supongamos ustedes, como trabajadoras sociales, están trabajando en el Estado, en el área de políticas sociales,
y hay que pensar, miren, les voy a dar un ejemplo que es bien de actualidad, y en el que estoy trabajando y estoy haciendo una investigación con un equipo. La pandemia, ¿no? Surge la pandemia el año pasado, más allá del diagnóstico y de la situación que tenía Argentina, así como Brasil, como Haití, como Alemania, como todos los países del mundo, se han visto atravesados, se han visto perjudicados por esta pandemia, pero pensemos, Argentina tenía una situación particular antes de la pandemia. Indudablemente, la pandemia lo que generó es una profundización, ¿no? Esto para todos los países del mundo, no hay ninguna excepción, una profundización de los problemas que esos países ya tenían. ¿Estamos? Si había pobreza, más pobreza, si había indigencia, más indigencia, si había una distribución del ingreso desigual, más desigualdad, si había desempleo, más desempleo, ¿no? Porque nos vimos sin la posibilidad de poder trabajar, de poder realizar las tareas necesarias. Bueno, frente a esto, en el caso de Argentina concretamente, hizo falta tener un diagnóstico para implementar una política que fue muy importante, aunque no haya sido suficiente, pero fue muy importante, que es el IFE, que se conoce como el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia. Habrán escuchado hablar, ¿cierto? Del IFE. Probablemente algunos de ustedes o sus familiares o amigos hayan cobrado quizás alguna... Este ingreso familiar por emergencia lo que hacía es, ¿qué implicaba? Y a esto voy con los indicadores. Primero había que tener un diagnóstico de la cantidad de personas en Argentina, aproximadamente por lo menos, que estaban en condiciones, por ejemplo, con trabajos informales o monotributistas, pero que iban a ser perjudicados más fuertemente por las características de la pandemia, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico era tener de alguna manera una medición de la cantidad de personas para de ese modo poder pensar una política. Por eso yo les decía, imaginen ustedes que están trabajando en el área de políticas sociales, en un gobierno, que puede ser un gobierno local, provincial o un gobierno nacional, y lo llaman para pensar una política, ¿no? Como esta, de una política que permita, ahí podemos decir de distintas maneras, que permitan mejorar la situación de las personas, que permita compensar las pérdidas, ¿no? Que permita igualar las posibilidades de esas personas frente a ciertas oportunidades. Todo eso que estoy nombrando también son cuestiones a discutir. Pero esto de los indicadores, les pongo el ejemplo, ustedes están reunidos en una mesa, lo primero que tenemos que tener son datos, ¿no? Para poder tener un diagnóstico, para poder pensar qué acciones, qué políticas vamos a llevar adelante para paliar una situación, compensar, o lo ideal, digamos, cómo mejorar, no compensar, ¿no? Solamente, sino cómo podríamos pensar acciones o políticas que mejoren las condiciones de vida, que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, para sacarlos de lo que llamamos una situación de pobreza. Todo esto hay que medirlo. ¿Se entiende por qué es importante esto de los indicadores, este capitulito que tiene que ver con los indicadores? Porque sin esas mediciones estaríamos pensando políticas o acciones en el aire, ¿no? Lo que fundamentalmente nos llevaría casi con seguridad a un fracaso del objetivo de esas políticas. Con respecto al IFE, les puedo contar que, por ejemplo, fue un problema identificar, las personas las personas tenían que anotarse, inscribirse, ¿no? Para recibir este ingreso familiar, y apareció muchísimos millones de personas, más de las que se esperaba en función de algunos datos que se tenían. Esto tenía que ver con, bueno, el problema de algunos indicadores, pero también
de los efectos tan tremendos que tuvo, obviamente, esta situación particular de la pandemia. Pero tener indicadores, dice el autor acá, los requisitos de los indicadores es que sean válidos, dice, es decir, que si al ser operacionalizados, el indicador se corresponda conceptualmente con lo que pretende medir, en otras palabras, implica que sea pertinente. Es decir, si queremos medir la pobreza para que sea válido, tenemos que pensar en todos aspectos que estén vinculados efectivamente con la pobreza. Eso es sí, simplemente, es decir, no podemos tomar datos que no tengan que ver con eso directamente. Tienen que ser confiables, dice el autor, es decir, tanto de las fuentes como de los instrumentos y los procesos de recolección de datos. Es decir, ir a bases de datos confiables, ¿no? En las que podamos, de alguna manera, saber que nos apoyamos y que esos son datos ciertos. Sensibilidad, dice también que es la otra característica que tienen que tener los indicadores para identificar las variaciones dentro de las escalas en las cuales se está midiendo. Bueno, esto es cuando se miden, tenemos indicadores que miden variaciones, ¿no? Tenemos que poder medir esas variaciones con sensibilidad, es que pueda medirse cómo se va modificando ese índice. Y sencillez, esto es que sean, digamos, que no sean indicadores que para poder tenerlos tengamos grandes ecuaciones, una combinación de datos imposible, ¿no? Es tratar de encontrar datos confiables, válidos, del modo más sencillo que se pueda. ¿Alguien tiene el micrófono? Karina, me parece que tenés el micrófono conectado y surge un ruidito ahí. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que... No te preocupes porque estas cosas pasan, por eso te avisa. ¿Cuáles son los indicadores que menciona este autor? Los quiero nombrar y que pensemos un poquito en términos críticos, como decía yo en la clase anterior. ¿Qué significa pensar en términos críticos? Es que no leamos lo que los autores dicen y lo aprendamos y no pensemos más allá de eso, ¿no? De decir, bueno, si este autor dice tal cosa, es así. ¿No? El pensamiento crítico está vinculado con que podamos ser capaces de evaluar de alguna manera, ¿no? De preguntarnos, de reflexionar sobre esto que nos están planteando los distintos textos, los distintos autores, los mismos profesores, ¿no? Pensar reflexivamente, es decir, yo puedo decir algo, trato de fundamentarlo, y ustedes tienen que tratar de pensar que no tomar lo que yo digo, digamos, como algo, bueno, lo dijo la profe, es así, para darles un ejemplo, ¿no? Pero todo, los textos, todo, es pensar sobre cada cosa que se nos afirma o se nos presenta, sobre todo en estos desarrollos teóricos, porque todo, de alguna manera, me parece que habilita muchas preguntas, y todas esas preguntas son los que le permiten a las ciencias sociales seguir avanzando, ¿no? En el conocimiento. Entonces, pensemos de un modo reflexivo estos indicadores que plantea el autor. El Producto Interno Bruto por cápita, indicador de desarrollo, no estamos ahí. Queremos saber cuál es el grado de desarrollo de una sociedad en particular. Tenemos que encontrar cómo medirlo. Nos aparece este primer indicador, ya vimos las características, este primer indicador dice Producto Interno Bruto por cápita. ¿Qué es ese indicador? ¿Cómo se obtiene? Producto Bruto Interno por cápita, al conjunto de la producción de bienes y servicios de una economía, se la divide por el número de habitantes. Nada más. Si Argentina produce tantos millones en productos, en bienes y servicios, lo dividimos por 45 millones, creo que somos 45, 46, no sé exactamente, y eso nos va a dar el producto por cápita. ¿Queda claro cómo es? Es bastante sencilla la medición, aunque lo más complicado ahí es cómo se calcula el producto bruto. Digamos, si ese producto bruto interno en realidad mide la cantidad de bienes y servicios, es un indicador. Esa sería una primera cuestión. Pero
suponiendo que tenemos, ese es un indicador que se calcula en todos los países del mundo, lo dividimos por la población. Y entonces me da, qué sé yo, en dólares, en general esto se calcula en dólares porque para hacerlo comparativo con otros países, ¿no? Si yo lo calculo en términos de la moneda argentina, no voy a poder comparar con el Producto Bruto per cápita en Brasil, el Producto Bruto per cápita en Alemania, el Producto Bruto, ¿no? Y entonces no voy a poder, en todo caso, si es lo que quiero, establecer quiénes son los más desarrollados o los menos desarrollados en función de ese indicador. Estamos hasta ahí. Entonces se lo suele transformar en dólares para de esa manera poder comparar. ¿Qué piensan? El Producto Bruto per cápita ¿nos da una idea de cuán desarrollada está una sociedad o no? ¿Qué les parece? ¿Ves? Lo que... O sea, es para mí, tipo, es re importante, pero solo la parte económica. O sea, nos da un hincapié por ahí de lo económico, de cómo está económicamente una sociedad, pero no a nivel cultural, social. Eso es muy importante, pero yo les voy a... Hagamos este ejercicio entre... Somos acá 34 personas. Si sumamos los ingresos de todos nosotros, un ingreso, digamos, general, y lo dividimos por 34, ¿no? Un ingreso que podemos tomarlo como el ingreso total. Inclusive podríamos sumar los ingresos de todos nosotros y lo dividimos en 36 y nos da el ingreso per cápita sería. ¿Es cierto? Digamos, un indicador que nos sirve. ¿Estamos seguros que yo no tengo un ingreso mucho más alto, que a lo mejor ese, que es un promedio, significa que a lo mejor yo tengo un ingreso 5 veces más que algunos de ustedes, ¿cierto? El ingreso por cápita nos va a dar igual para todos, porque es simplemente yo tomo un total de algo que se produce y lo divido por la cantidad que somos. Y me da que en promedio nosotros, por ejemplo, ganamos, qué sé yo, 10.000 pesos cada uno. Pero en la realidad es distinto, es muy distinto el ingreso que tenemos cada uno de nosotros. Entonces ese indicador, como dice Julieta, es un indicador que nos dice algo en términos generales. Digo, bueno, este país, de toda esa producción y de acuerdo a la cantidad de habitantes, tiene, uno puede decir que está en tal situación, pero no alcanza para nada, porque no nos dice cómo se distribuye ese ingreso. No es lo mismo que haya personas que ganan dentro de este país, personas que ganan, no sé, 1 millón de pesos por mes, a personas que ganan 30.000 pesos por mes. Si sumamos y dividimos, nos va a dar un promedio. Y no vamos a ver la desigualdad, ni tampoco vamos a ver las condiciones de la calidad de vida en las que viven. Entonces, no es que es un indicador que no sirve para nada, pero no alcanza. Necesitamos, sobre todo en sociedades donde nosotros vemos la pobreza y la desigualdad, la vemos, ¿no? La vemos todo el tiempo, ahí, está ahí enfrente nuestro, necesitamos poder encontrar otros indicadores para poder determinar o tener un diagnóstico de cuán desarrollado o no es nuestro país, que estamos hablando de eso. El otro método que les plantea el autor, que también lo habrán escuchado porque se trabaja mucho, tiene que ver con medir la pobreza, ¿no? Nosotros todo el tiempo escuchamos que hay un porcentaje de pobres, nos dicen, ¿no? Subió del 25 al 35, al 40, y hay otra cosa que se mide vinculada a este método, que es la indigencia, lo que se llama la indigencia. Para esto hay que construir este indicador, ¿no? Es lo que venimos diciendo, bueno, ¿cómo sé yo, o en base a qué, que hay cerca de un 40% de pobres en Argentina? Lo que se hace es establecer una línea, se llama una línea de ingreso,
que es el ingreso que se supone que permite satisfacer una canasta básica, es decir, que permite comprar una canasta básica, ¿no? Ustedes esto seguramente lo han escuchado y quizás ya lo están trabajando en otras materias. Pero acá lo que estamos mirando es, lo miramos como indicador. Después con ese indicador vienen las políticas, vienen las discusiones, vienen un montón de cosas. Pero ahora estamos diciendo, bueno, ¿cómo medimos? Entonces, sí. Ese sería como lo mínimo, porque de ahí para abajo yo voy a poder tener un indicador que a mí me va a decir que esté por debajo de ese umbral mínimo es pobre, y por debajo de eso va a ser el indigente. O sea, por eso son dos líneas, una que es de cubrir toda la canasta básica, y otra que está más abajo, que es apenas cubrir un mínimo, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con alimentos, ropa, o sea, lo mínimo casi diría para no morirse. Entonces, lo que se hace a través de la encuesta permanente de hogares, porque eso tenemos que ver, bueno, ¿dónde voy a buscar el dato? ¿No? El INDEC, la encuesta permanente de hogares, habrán escuchado, todos estos son sitios, instituciones que permiten hacer el relevamiento de estos datos. Entonces, lo que se hace es, ver cuántas personas, en base a los ingresos de una familia, tienen ingresos que superan eso que se llama la línea de pobreza, que es acceder a esa canasta básica. Quienes no superan eso es lo que conforma el porcentaje, ¿no?, de pobres. Como dice la compañera, de ahí para abajo, digamos, también, digamos, los distintos niveles de pobreza son importantes. Por eso también establece la línea de indigencia, porque por debajo de la línea de indigencia, la verdad que meritaría una preocupación urgente para ver mediante qué tipo de acciones políticas resolvemos o mejoramos las condiciones, los ingresos de esos individuos para que suban de esa línea, ¿no? Pero como indicador, entonces, ustedes después lean el texto, no tiene complejidad, les muestra cuáles son los problemas. Indudablemente, todo lo que se puedan imaginar, ustedes van a discutir mucho en la carrera después qué son las necesidades, ¿no? Y qué son las necesidades básicas. Es una gran discusión. Acá se acuerda con una canasta básica y se dice, bueno, está conformada por tal, tal, tal y tal cosa. Por supuesto, en función de estudios, en función de... Pero todas estas cuestiones son importantes, qué se deja afuera y qué no. Por ejemplo, Julieta hacía referencia a cuestiones culturales, no están involucradas en estas mediciones, ¿no?, el acceso a bienes culturales, ¿no? Cuánto una familia puede ir al cine, cuánto una familia puede ir al teatro, ¿no? Por decirlo de algún modo, es decir, esto de qué consideramos necesidades básicas es una discusión que ustedes van a tener de acá para adelante en toda la carrera. Pero este indicador se basa en eso, ¿no? Uno mide la pobreza y el otro mide necesidades básicas insatisfechas, que es mediante encuestas preguntar a las personas de determinadas necesidades que se consideran básicas, a cuáles puede satisfacer y cuáles no. Después métodos que cruzan, ¿no? Métodos integrados. Esto para medir la pobreza. Está claro que lo de la pobreza tiene que ver con el acceso a determinados bienes y servicios que se consideran básicos, ¿no? Pero el otro indicador, que a mí me parece muy importante, porque me parece que nos da, esto es una apreciación mía, no sé si el autor le da tanta importancia, pero son los indicadores que miden la desigualdad. Y yo les decía antes eso, América Latina es la región más desigual, África es la región más pobre. ¿Qué significa esto? En términos de este indicador de antes, decimos que una región es pobre porque hay una gran cantidad, ¿no?, de su población, que esos porcentajes de pobreza superan el 50, el 60, a veces el 70%. Ustedes imaginan eso, ¿no? Una sociedad en donde el 70%
de sus habitantes están bajo la línea de la pobreza. Ya te doy la palabra, Karina. Ahora, a lo que entramos es a medir la desigualdad. ¿Cuál es la diferencia? La pobreza tiene que ver con esto de cuánto acceso tenemos a determinados bienes y servicios. La desigualdad tiene que ver con cuál es la brecha, cuál es la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Karina, te escucho. Buenas tardes, profe. Sí. Antes que empezara con el tema de los indicadores de desigualdad, quería preguntarle en cuanto a lo que habló de la línea de pobreza y la línea de indigencia. Después, yo leí ahí en el apunte el método para necesidades básicas insatisfechas. Sí. Eso vendría a ser una familia que no es pobre, o sea, no entra dentro de la línea de indigencia, digamos, pero tiene necesidades que no están cubiertas. ¿Puede ser eso? Son indicadores diferentes, ¿no? Son indicadores diferentes. Si medimos por necesidades básicas insatisfechas, eso, se hace una escala. Acá el autor les plantea cuáles son algunas de las cosas que se miden. Por ejemplo, necesidad de contar con una vivienda, necesidad de tener una vida saludable, asociada frecuentemente a servicios básicos de vivienda, la necesidad de conocer y entender el entorno, o sea, la educación, necesidad de garantizar subsistencia de los miembros del hogar. Bueno, son distintos indicadores. Una familia puede ser pobre, en general, si una familia es pobre, es porque no llega a satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Una familia que esté dentro de no satisfacer las necesidades básicas podría no ser pobre de acuerdo a qué se considere, ¿no? Si el indicador de pobreza, si esa canasta básica no incluye algunas cosas que sí las incluye, lo que se llama necesidades básicas insatisfechas, necesidades básicas, pero son indicadores distintos, ¿está claro? O sea, sí, en general coinciden. Una familia pobre va a tener seguramente necesidades básicas insatisfechas. Pero son como modos de ver desde distintos lados y teniendo en cuenta distintas cosas, las condiciones de las familias y las personas. Nosotros igual cuando estuvimos en el cursillo dimos esto, tipo dimos la línea de indigencia y la de línea de pobreza, y uno de los indicadores que se utilizaba era el de necesidades básicas insatisfechas. Tipo, nosotros ya vimos este indicador ahí en el Bien. Lo que estamos haciendo ahora no es discutir tanto los indicadores, yo se los menciono porque está en el texto, porque ustedes cuando los lean, no quiero que se encuentren con cosas que no hemos conversado, estas clases son como de orientación, pero lo que trato es de ponerlo, digamos, en contexto, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué esto? ¿Por qué estamos discutiendo indicadores? Porque nos interesa medir el desarrollo o el subdesarrollo. ¿Y para qué nos interesa eso? Para poder mejorar las condiciones de vida, ¿no? de las personas. Para accionar a través de políticas públicas que lleguen. Es lo que, por eso digo, estos indicadores son los que nos permiten tener un diagnóstico. Sin estos diagnósticos es muy difícil poder tener políticas públicas acertadas, ¿no? Estaríamos, como decía recién, en el aire pensando cosas, ¿sí? ¿Por qué estos métodos se integran? Porque si yo no solo sé que es una familia pobre, sino sé qué necesidades no puede satisfacer, por ejemplo, esto de la tarjeta alimentaria, ¿no? Como ejemplo, bueno, hay una tarjeta alimentaria que tiene que ver con identificar que hay tanta cantidad de gente que tiene la necesidad básica insatisfecha del alimento, y por lo tanto la salud, etcétera, y entonces pensar en una política que de alguna manera les permita satisfacer esa necesidad que no lo pueden hacer de acuerdo a sus ingresos. Identificar cosas, si es un problema de educación, si es un problema de salud, es pensar en construir hospitales públicos que le permitan a esta gran cantidad de gente que hemos identificado, no solo que es pobre, sino que no tiene acceso dentro de la pobreza. Uno de los problemas más grandes podríamos identificar, es no poder satisfacer la necesidad de acceso a la salud, ¿no? Entonces, la construcción de hospitales, de dispensarios,
es una política fundamental. Hay distintos tipos de pobreza y eso también tiene mucho que ver con qué sociedad y en qué momento histórico estemos viendo. No es lo mismo el conjunto de necesidades que podamos considerar básicas para nosotros, para argentinos, y argentinos acá, del centro, digamos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que a lo mejor lo que podemos identificar al norte del país, o lo que podemos identificar en países como Bolivia, insisto, como Brasil, donde hay otras culturas, donde hay otros requerimientos de alimentación, ¿no? De abrigo, de acuerdo al clima. Toda esta definición de indicadores tiene que ser precisa y situada en un momento histórico y en una, no es que voy con la misma cosa a calcular para todo el mundo igual, eso se hace a veces, y no suele, eso es una gran crítica que hay en términos de muchas políticas que vinieron desde las ONG, por ejemplo, ¿no? En un momento histórico particular hacia América Latina, y que venían con paquetes de medidas que no tenían que ver con las condiciones específicas, ¿no? De las personas a las que iban a atender. ¿Por qué? Porque es otras costumbres, porque es otra situación, ¿no? El tema de los alimentos Creo que, por ejemplo, en el caso ahora con la pandemia, que volvió a relanzarse el Conectar Igualdad, eso es una acción igualadora para que todos los chicos puedan acceder a la educación. En este momento exactamente algo que no era una necesidad básica, es un muy buen ejemplo. Hace un par de años lo era en un punto porque sabemos que el acceso a Internet es algo que es parte de nuestras vidas todo el tiempo, pero ahora con la pandemia es una necesidad básica. Para ustedes no podrían estar acá, ni yo podría estar dando clases si no tenemos una computadora o un celular y una conexión a Internet, ¿no? Es un buen ejemplo para mostrar también cómo se mueven, cómo son dinámicas algunas de estas necesidades. El indicador de la desigualdad, que es el que me interesaba contarles, mide esto. Las distintas brechas que hay entre los que más, en términos generales uno puede decir eso, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto es importante porque tiene efectos y tiene consecuencias culturales y sociales, ¿no? Importantes. El cómo se percibe la desigualdad, ¿no? El cómo las personas que apenas pueden comer ven, voy a dar ejemplo, ven pasar un auto, no sé, un BMW, un auto que cuesta miles de millones, ¿no? O alguien que tiene una vivienda, a veces al frente, digamos, o con una cercanía, alguien que apenas tiene una vivienda que no se sostiene con una mínima tormenta y que mira hacia el frente y ve una casa con pileta, bueno, no estamos valorando que sea bueno, que sea malo, cómo tiene que ser. Eso se los voy a dejar a ustedes en función de cómo las distintas perspectivas teóricas y cómo yo les voy a presentar las distintas versiones que hay de esto o las perspectivas teóricas. Pero sí es identificar el problema, ¿no? Hay distintas maneras de medir la desigualdad. Acá, el autor que ustedes tienen menciona fundamentalmente una, que es la distribución, que se llama la distribución personal del ingreso. Que esto se hace, digamos, se divide a la población total en 10, ¿no? En 10 partes iguales, y se atribuye a cada una de esas partes de la población, sería primero un 10%, el 20%, el 30%, el 40%, en 10, se llaman deciles, y se asocia a cada uno de esos porcentajes de población un segmento de ingresos. O sea, el primer 10% gana entre 0 y 10.000 pesos. El segundo 10% entre 20.000 pesos y 50, y así se hace una escala. Y eso nos permite ver, nos permite comparar cómo se distribuye. Si uno mira, por ejemplo, que
el 50% de la población, ¿no? Está dividido en 10. Y después al lado tenemos segmentos de ingresos. Si uno mira que el 50% de la población se queda, es más fuerte el indicador. Les voy a dar un deber para el próximo viernes, que vamos a terminar con esto, que es que busquen los indicadores de Argentina de ahora, de todos estos, pobreza, indigencia, desigualdad. Traten de buscarlos para que podamos, yo no se los quiero dar hechos, quiero que ustedes hagan esa búsqueda, que en internet es fácil. Entonces, si vivíamos, por ejemplo, que el 20% de la población, ¿no?, se queda con el 60% del ingreso, ¿qué está pasando ahí? Estamos frente a una desigualdad importante, ¿no? El 20% se queda con el 60%. Quiere decir que el 80% de las personas que viven en esa sociedad se reparten el 40%. Y uno puede ver con más detalle, el 10% más rico, ver cuál es la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Todo eso me mide brechas. ¿Por qué es importante este indicador? Es fundamental para poder pensar políticas vinculadas al desarrollo. ¿Por qué esta idea? Y sobre todo para cuestionar esta idea de que con solo el crecimiento alcanza para que los países se desarrollen, ¿no? Cuando nos dicen, y tenemos distintas versiones, podemos escuchar hoy en la televisión, en este momento además que es un momento de campaña y de propuestas, esto de decir, bueno, hay que crecer y con eso se resuelve el tema de la pobreza, por ejemplo, o el tema de la desigualdad, o el tema del subdesarrollo. Es cierto que crecer es un elemento fundamental, pero no alcanza, pues si tenemos una estructura social como las que le dije recién, si crece el ingreso, si se produce más, si crece la torta, se suele usar este ejemplo, ¿no? Una torta como representando el total de ingresos de una sociedad. Y yo corto porciones. Y entonces si veo que hay un pedacito así, chiquito, que se queda para el 80% de la gente, hay un pedazote grandote que es para el 20%, indudablemente me están mostrando que hay un problema de desigualdad muy grande. ¿Y qué es lo que va a pasar si hay crecimiento? Ese 20% que se queda con casi todos, se va a apropiar de casi todo ese crecimiento. Lo más probable es que pase eso. Esto depende de muchas cosas. Entonces, políticas vinculadas al desarrollo tienen que considerar los indicadores de desigualdad de los distintos países para poder pensar que si determinadas políticas van a significar una mejora en la calidad de vida, una mejora en esos índices de desigualdad. ¿Está claro eso? Hay otro modo de medir la desigualdad que no lo menciona el autor, no, creo que no lo menciona, que es lo que se llama la distribución funcional. Hay dos más, distribución funcional y distribución regional. La que dijimos recién es la distribución personal. Dividimos en deciles a la población en partes iguales y vemos con cuánto se queda cada parte, ¿no? La distribución regional es la que nos mide cómo se distribuye el ingreso, por ejemplo, en un territorio, si pensemos en Argentina. Entonces ver cuánto de ese ingreso le queda, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, cuánto le queda a Jujuy, cuánto le queda a Córdoba, ¿no? Se ve por regiones, y ahí también tenemos que en Argentina vamos a encontrar altos niveles de desigualdad regional, ¿no? Que responde a distintos factores que tendríamos que analizar. El otro indicador en relación a la desigualdad es lo que se llama la distribución del ingreso funcional. Esto es medir de la torta, del total de ingresos de una nación, de una sociedad, con cuánto se queda el sector trabajador, o sea,
cuánto significa de toda esa torta salarios, que son dos cosas que se pueden medir porque están dentro de lo que es la economía formal, las tenemos a esos datos. ¿Cuál es el total de salarios que se paga en esa sociedad, en ese país? ¿Cuál es el total de ganancias o intereses de los que con los que se quedan los empresarios, los inversores, ¿no? ¿Y cuál es el total de rentas, que es lo que se paga por los recursos naturales y la tierra, ¿no? Quienes son dueños de la tierra y alquilan, reciben una renta. Entonces, esa distribución del ingreso nos dice también muchas cosas. Si tenemos, y sería interesante que ustedes, si tienen ganas y pueden para el viernes que viene, busquen, para comparar entre países, busquen aproximadamente cuál es la distribución del ingreso en estos términos de países como Argentina, Brasil. Si un país, vamos a ver, poner un ejemplo, si un país tiene que el 50% de lo que produce de la torta va para salarios, y el otro 50%, supongamos, se distribuye la mitad para los empresarios, podemos llamarles capitalistas, los que aportan capital, y el otro 25% para los dueños de la tierra, ¿no? 50%, eso es una situación. Pensemos en otro país que encontramos estos indicadores. A salarios, un 30%, a ganancias, 50%. A renta de la tierra, un 20%. ¿Qué país, con esos indicadores, qué país es más desigual que el otro? En términos de lo que puedo ver ahí. Indudablemente, el primero es más desigual, porque hay una distribución. No, en el primero, fíjate, en el primero el 50% quedaba para los salarios, es decir, para los trabajadores, y el otro 50% se dividía en dos. En este, solo el 30% queda para salarios, y el resto... entonces el segundo. El segundo. ¿Por qué sé esto? No es porque diga, ay no, qué sé yo, ningún prejuicio. Porque la mayoría de las personas en cualquier población vivimos del salario, vivimos del trabajo, ¿cierto? Son una minoría las personas que viven de las rentas o que viven, los hay, por supuesto, pero en términos de cantidad de población, ¿estamos de acuerdo en eso? La mayoría de las poblaciones de cualquier país del mundo reciben un salario. Entonces, si el porcentaje de los salarios es bajo, significa que hay un gran porcentaje de la población que está en dificultades, porque la mayoría del ingreso se lo están llevando otros sectores que son menos cantidad. Reitero que no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que nos muestra una situación de desigualdad. Con esto tiene que ver la discusión del desarrollo. ¿Sí? Todo esto de los indicadores después. Bueno, después el autor les menciona el índice de desarrollo humano, que es un índice que se construye para poder comparar entre países y que mide distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, son indicadores sobre todo para comparar entre países, el de desarrollo humano. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la esperanza de vida, esto es, ustedes se han discutido ya algunas de estas cosas, esto es cuál es el promedio que viven las personas, ¿no? No es lo mismo tener una esperanza de vida de 60 años que tener una de 70 o una de 80. Hay ahí algo que nos está indicando una mejor situación cuando nuestras poblaciones llegan a más edad, ¿no? Quiere decir que están pudiendo satisfacer las necesidades de salud, ¿no? ¿Se entiende por qué se mide eso? Eso se combina con niveles de educación y se combina con características de la vivienda, ¿no? Con varias cosas. Y así se determina un índice y se elabora un orden, digamos, en cuáles son los países más desarrollados son los países que tienen un mayor índice, ¿no? Que el índice es más alto, los países menos, están los países
que se llaman en vías de desarrollo o con ingresos medios, que están ahí a la mitad, y después están los que tienen un muy bajo índice de desarrollo, que serían los países pobres, subdesarrollados, tercermundistas, etc. Hay otro que les mencioné, que es el índice de oportunidades. Mírenlo. Bueno, estos son los asuntos que estaban vinculados a la unidad que teníamos que revisar hoy. Lo más importante de esta discusión de estas unidades es la que vamos a tener el viernes que viene, por lo menos para mí. Lo que vamos a hacer ahí es vamos a ver cómo desde América Latina se construyeron teorías, se empezó a pensar en los problemas vinculados al subdesarrollo de América Latina en función de la especificidad de América Latina. Es decir, estas otras teorías, como las teorías de la modernización que yo les nombraba, fueron teorías gestadas en países centrales, en países desarrollados, que generaron una serie de teorías como si todos estuviéramos todos en la misma situación, ¿no? Que es lo que les planteaba antes. Nosotros lo que vamos a hacer es ver cuál es el debate, cuál es la discusión que hubo, que sigue habiendo en América Latina, en Argentina, para explicar el desarrollo, y por lo tanto para ver cómo lo medimos, y por lo tanto para ver cuál de estos indicadores son los indicadores más precisos para poder pensar el desarrollo. Y sobre todo, me parece una cosa importante, vamos a ver qué políticas se derivan de pensar el desarrollo de una o de otra manera, ¿no? Que eso va a ser sustancialmente diferente. Antes les decía, si uno piensa que que un país se desarrolla solamente con crecimiento económico, indudablemente las políticas económicas van a estar orientadas al crecimiento y nada más. Mientras que si un país considera que un país se desarrolla cuando se disminuye la desigualdad en la distribución del ingreso, cuando se disminuye la pobreza, las políticas, ¿no?, van a ser un poco más complicadas, más complejas para poder atender a esos problemas. Y otro aspecto que es muy importante, que vamos a resaltar también en la próxima clase, tiene que ver con cuál es el papel del Estado. Porque como estamos viendo, estas cuestiones del desarrollo, sobre todo de cómo salir de situaciones de subdesarrollo, está vinculado totalmente a la acción política y a las políticas públicas. Entonces ahí nos hace falta también poder pensar al Estado de una manera un poco más compleja de algunas de las teorías que también provenían del llamado primer mundo. Bueno, si les parece, cortamos acá, si ya terminamos la semana, ustedes también. Yo he tratado de darles las herramientas más importantes para discutir el texto, pero sobre todo para que podamos meternos en una discusión ya más interesante sabiendo todo esto en la próxima, y pedirles a quien pueda que hagan una pequeña investigación sobre los niveles de pobreza, sí, algunos indicadores hoy en Argentina o en América Latina, para que los compartamos, si les parece, y para que podamos tener concretamente, digamos, y sin duda, la certeza de que en América Latina vivimos en condiciones no en condiciones de desarrollo. Ya vamos a ver cómo los vamos a llamar de acuerdo a toda esa discusión teórica que hubo en América Latina, teórica y política. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos, profe. Gracias. Bueno, cuídense mucho si no están vacunados, y si están vacunadas también. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao.